Israel ataca a Irán el 13 de junio. Estados Unidos lo sabía. De hecho, ayudó a planearlo. ¿Por qué nadie te lo está contando así? Esta guerra tiene un objetivo oculto: aplastar al eje Irán-Rusia-China, frenar la expansión de los BRICS y salvar al dólar antes de que sea reemplazado. Quédate hasta el final, porque en este video vas a entender lo que los medios no se atreven a decir, los verdaderos motivos del ataque a Irán y por qué esta guerra podría cambiar el orden mundial para siempre. Israel no actuó solo. El ataque sorpresa contra Irán, lanzado el 13 de junio, fue planeado con la participación directa de Estados Unidos. Fue aprobado personalmente por Donald Trump, y Washington también proporcionó la inteligencia clave que Israel necesitaba para identificar y asesinar a funcionarios iraníes. 3 días antes del ataque, Estados Unidos envió 300 misiles Hellfire a Israel, con pleno conocimiento de que serían utilizados para atacar territorio iraní. Esta entrega no fue casual, formaba parte de una estrategia premeditada. Y cuando Irán respondió, el ejército estadounidense ya estaba desplegado en tierra, mar y aire para interceptar los misiles iraníes. Fue una previsión. Fue planificación. Según el Wall Street Journal, los aviones de combate estadounidenses, destructores navales y sistemas antimisiles terrestres ya estaban colocados incluso antes de que comenzaran los contraataques iraníes. Esto demuestra una verdad incómoda. La guerra no fue iniciada únicamente por Israel. Fue una guerra codirigida por Washington. El resultado inmediato fue que el 90% de las víctimas en Irán han sido civiles, incluyendo familias enteras, hospitales y zonas residenciales. Y aún así, no hay condenas internacionales. Esta es una estrategia para crear caos, miedo y desplazamiento masivo. El mismo Trump ordenó la evacuación completa de Teherán, una ciudad con 10 millones de habitantes. ¿Para qué? Según medios israelíes, el objetivo era bombardear la capital hasta reducirla a escombros, tal como Israel hizo con Beirut en 2006. Israel incluso lo dijo claramente: Teherán será tratada como Beirut. Esto es un plan de cambio de régimen, respaldado y financiado por el imperio estadounidense. Si te está impactando esta información, que los medios tradicionales ocultan deliberadamente, suscríbete ahora, porque en la siguiente parte descubrirás los verdaderos objetivos geopolíticos detrás de esta guerra y cómo afectan directamente a tu vida, incluso si estás a miles de kilómetros de Irán. Esta es una guerra para mantener la hegemonía global de Estados Unidos y proteger el orden unipolar que hoy está amenazado por la emergencia de potencias como China, Rusia e Irán. Uno de los principales objetivos es destruir el eje de la resistencia, una alianza regional antiimperialista que incluye a Hezbollah, Hamas, los hutíes, en Yemen y, por supuesto, Irán. Este eje ha desafiado con éxito el dominio estadounidense e israelí durante décadas. Si este bloque se rompe, Estados Unidos e Israel tendrían vía libre para reconfigurar completamente Medio Oriente, especialmente para concretar la colonización total de Palestina, como lo dijo Donald Trump cuando propuso transformar Gaza en un centro turístico y propiedad de Estados Unidos. Una Gaza privatizada, reconstruida con capital extranjero y sin palestinos. Pero el conflicto va mucho más allá de la región. Otro objetivo fundamental es impedir que Irán desarrolle capacidades nucleares. Aunque Irán no tiene armas nucleares, a diferencia de Israel, Washington busca mantenerlo débil, fragmentado y aislado. Y más allá de lo militar, hay un elemento aún más importante: el dólar. Lo que verdaderamente está en juego en esta guerra es el sistema financiero controlado por Washington. Desde los años 70, Estados Unidos impuso un sistema donde el petróleo solo puede venderse en dólares. Esto asegura que el mundo entero necesite dólares para comerciar, manteniendo viva una moneda respaldada por deuda, no por producción. Pero ese sistema está amenazado. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, aliados históricos de Estados Unidos, están acercándose a China, su mayor socio comercial. Y lo más preocupante para Washington, Riad está considerando vender petróleo en yuanes chinos. Si eso ocurre, el petrodólar colapsaría, y con él, la capacidad de Estados Unidos de imprimir dinero sin consecuencias reales. ¿Y qué papel juega Irán aquí? En 2024, Irán se convirtió en miembro oficial del bloque BRICS y en 2023 ingresó a la Organización de Cooperación de Shanghái. Ambos grupos impulsan un nuevo orden multipolar, fuera del dominio estadounidense. Por eso, destruir o desestabilizar a Irán no es solo una cuestión regional, es una cuestión de supervivencia imperial. Dividir a los BRICS, romper la alianza Irán-Rusia-China y finalmente, aislar a Pekín para frenar su ascenso como potencia global. Ese es el verdadero juego. Donald Trump incluso lo reconoció.
Nunca deberíamos haber unido a Rusia y China. Ahora tengo que separarlos. El conflicto actual con Irán forma parte de esa estrategia de división y conquista. Israel es solo el peón más agresivo del tablero, pero el jugador principal sigue siendo Washington. Y mientras los misiles caen, lo que está en juego es el futuro de un mundo que lucha por liberarse del dominio de una sola potencia. Desde hace décadas, Estados Unidos ha utilizado a Israel como una extensión de su poder militar en Medio Oriente, o más precisamente, en Asia Occidental. Esto no es simplemente una percepción, lo reconocen incluso altos funcionarios estadounidenses. Un ejemplo contundente lo encontramos en el documento publicado en 2009 por el think tank del gobierno estadounidense Brookings Institution, titulado Which Path to Persia. En ese informe se contempla abiertamente la posibilidad de que Israel ataque a Irán, con el respaldo tácito o explícito de Estados Unidos, para así desviar la atención internacional de Washington y hacer recaer la represalia sobre Tel Aviv. En otras palabras, Estados Unidos planeaba usar a Israel como un pararrayos, permitirle atacar a Irán con ayuda logística y militar, esperando que la reacción iraní se concentre en Israel y no en suelo estadounidense. Este esquema, lejos de ser un plan abstracto, se ha ido ejecutando a lo largo de los años. Presidentes como Trump y Biden han suministrado miles de millones de dólares en armas a Israel. De hecho, Trump entregó misiles al gobierno israelí apenas 3 días antes del inicio de una ofensiva. Este tipo de relación no se oculta. El exsecretario de Estado Alexander Haig llegó a decir que Israel es el portaaviones estadounidense más grande del mundo, que no puede ser hundido y está ubicado en una región crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos. Benjamin Netanyahu, líder israelí con una fuerte conexión con Estados Unidos, donde estudió, trabajó y tuvo ciudadanía, ha expresado ideas similares, describiendo a Israel como un poderoso portaaviones estadounidense. Esta alianza responde a una lógica imperial. Estados Unidos busca mantener su hegemonía global, especialmente en regiones estratégicas como Asia Occidental. Ya en 1992, el Wolowitz Doctrine, redactado por el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, afirmaba que Estados Unidos debía impedir el surgimiento de cualquier potencia que pudiera rivalizar su poder, particularmente en zonas clave, como el Golfo Pérsico y Asia Oriental. Hoy, esa estrategia se expresa en la guerra indirecta contra China en Asia y en la militarización generalizada de Medio Oriente, utilizando a Israel como punta de lanza. La obsesión de Estados Unidos por Asia Occidental también tiene un componente económico profundo: el control sobre los recursos energéticos y las rutas por donde estos circulan. Aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas del mundo, no depende directamente de los recursos de Medio Oriente. Lo que le interesa es mantener el dominio sobre el precio global del petróleo y el gas, ya que estos insumos afectan toda la economía mundial. Si se disparan los precios, como ocurrió durante el embargo petrolero de 1973, la inflación se descontrola y la estabilidad política en Estados Unidos peligra. Por eso, Washington busca debilitar organismos como la OPEP y controlar los países donde se encuentran los principales yacimientos, aunque sea indirectamente. Además, hay otro factor vital: el dólar petrolero, es decir, el hecho de que el comercio internacional de crudo se realice mayoritariamente en dólares. Si los países productores, especialmente aquellos del sur global o aliados de China y Rusia, decidieran comerciar en otras monedas, eso pondría en riesgo la posición del dólar como moneda de reserva mundial. También hay un componente logístico. En Asia Occidental se encuentran 3 de los principales choke points, puntos de estrangulamiento, para el comercio global: el Estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. El Estrecho de Hormuz, por ejemplo, es paso obligado para el 21% del petróleo mundial. Un cierre del mismo por parte de Irán podría desestabilizar los mercados internacionales de forma inmediata. Bab el-Mandeb conecta el mar Arábigo con el Mar Rojo y, a través del Canal de Suez, con Europa. Allí los hutíes de Yemen ya han demostrado que pueden bloquear el tránsito de barcos israelíes o aliados de Israel. Desde la perspectiva geopolítica estadounidense, es fundamental mantener el control sobre estos pasajes. Si Irán o cualquier otro miembro del eje de resistencia logra ejercer soberanía efectiva sobre estas rutas, se afectaría la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder e influir en el comercio internacional. Con la creciente influencia económica de China, esto representa una amenaza directa al orden unipolar que Washington ha intentado preservar desde la caída de la Unión Soviética. El segundo gran objetivo de Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán es desmantelar por completo el llamado Eje de la Resistencia. Como mencionamos antes, este bloque está formado por Irán, Hezbolá en Líbano,
los hutíes, Ansarolá, en Yemen, milicias chiitas en Irak, y movimientos palestinos como Hamas y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, PFLP. Aunque tienen diferencias ideológicas, todos estos actores comparten la oposición a la ocupación israelí y a la injerencia estadounidense en la región. Cabe destacar que estos movimientos no son proxies pasivos de Irán, tienen raíces locales y surgieron, en la mayoría de los casos, como respuesta a la opresión colonial o a regímenes corruptos y autoritarios apoyados por Occidente. Ansarolá, por ejemplo, surgió como resistencia al wahabismo saudí y como defensor de Palestina. Hezbolá nació de la lucha contra la ocupación israelí del sur del Líbano en los años 80. Las milicias iraquíes se formaron en gran parte para combatir a Al-Qaeda e ISIS, cuyas principales víctimas eran chiitas. Siria, bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, era una pieza clave de este eje. Sin embargo, tras la guerra iniciada en 2011 por Estados Unidos, Israel, Turquía y las monarquías del Golfo, el gobierno sirio fue derrocado en 2024. Hoy, Siria está gobernada por Ahmed Ashara, ex líder del grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Esta nueva administración, no elegida democráticamente, ha expresado su voluntad de normalizar relaciones con Israel, rompiendo con la política histórica del Estado sirio. La caída del gobierno de al-Assad fue un paso clave para aislar a Irán y debilitar al eje de resistencia. Israel ha aprovechado el vacío para expandir su control sobre territorios sirios y ha utilizado suelo sirio como plataforma para atacar a Irán. Todo esto con el respaldo de Washington, que ha apoyado a los llamados rebeldes sirios, muchos de ellos excombatientes yihadistas, con armas, dinero y entrenamiento. La lógica imperialista es clara: desmantelar cualquier alianza regional que escape al control estadounidense y que se oponga a la ocupación israelí. Al destruir el eje de la resistencia, Estados Unidos busca allanar el camino para una recolonización de Palestina y una reestructuración geopolítica donde solo existan gobiernos obedientes a los intereses de Washington y Tel Aviv. La guerra contra Irán no es un conflicto aislado ni motivado únicamente por cuestiones religiosas o de seguridad. Es parte de una estrategia imperial más amplia que busca mantener el control de una región clave para la economía mundial, aplastar cualquier forma de resistencia y garantizar la supremacía de un orden global dominado por Estados Unidos, utilizando a Israel como su brazo militar más agresivo. Frente a esta realidad, el silencio es complicidad. Es momento de alzar la voz, cuestionar la narrativa dominante y exigir el fin del intervencionismo, el respeto al derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. La resistencia comienza con la verdad. Difunde, denuncia, organiza. Suscríbete para ver próximos análisis. Nos vemos en el próximo episodio.